Me ha sido asignado el tema del conflicto entre el bien y el mal. El conflicto entre el bien y el mal, la gran controversia. No sé cuántos de nosotros aquí creemos que estamos en un conflicto cósmico, en un conflicto entre el bien y el mal, y que ese conflicto se lleva a cabo cada día. De hecho, antes de comenzar, en este mismo momento, aquí sentado, se está llevando a cabo el conflicto entre el bien y el mal. En este momento, aquí en la audiencia, hay tanto ángeles buenos como ángeles malos. Y saben, hay un capítulo en el conflicto de los siglos que se llama Las trampas de Satanás. ¿Quién ha leído ese capítulo? Las trampas de Satanás. Y allí nos dice en ese libro, en ese capítulo, que cuando un siervo de Dios está preparando un mensaje, un sermón para el día sábado, están los ángeles del maligno tomando nota de lo que él está preparando. Y él sabe exactamente en la congregación qué persona necesita ese mensaje. Y adivine qué hace ese día sábado. O trata de que la persona se enferme, que haya tráfico, que no llegue, o si llega acá, la distrae. Y yo he estado en la audiencia muchas veces y yo he visto cuán fácilmente nos dejamos distraer. Así que antes de comenzar el sermón, yo quiero pedirles un favor. Y ese favor es que los que puedan, que le demos un break al celular, porque muchas veces venimos a escuchar un sermón, pero estamos respondiendo en mensajes o WhatsApp, cualquier cosa que colocan en el celular. Y en ese momento exactamente quizás se mencionó algo que tú necesitabas. Ahora, si quizás tú estás esperando una llamada urgente, entonces puedes dar la segunda opción. Tú le quitas el Wi-Fi y le quitas la red del celular interna, donde dice Data Enable, tú le quitas eso, para que no recibas ni correos y solo puedas concentrarte en la palabra de Dios. De hecho, sería mejor que solo usáramos la Biblia. Pero si tú no tienes una Biblia, ok, puedes usarla, pero entonces desactiva el internet para que el enemigo en ese momento no te distraiga. Ok, he visto que sucede esto muchas veces y decimos, uy, voy a la iglesia a escuchar un sermón, pero en realidad no escuchamos todo el sermón. El Señor quiere que nos concentremos al explicar la palabra del Señor. ¿Están bien, mis hermanos? ¿Les parece bien eso? Amén, gloria a Dios. Ok. Las Escrituras muestran una batalla cósmica entre lo bueno y lo malo, Dios y Satanás. La comprensión de esta controversia que ha involucrado a todo el universo nos ayuda a responder a las preguntas. ¿Por qué Jesús vino a este planeta? ¿Por qué vendrá otra vez? ¿Por qué no destruyó Dios a Satanás desde el mismo momento en que pecó? Misterio de misterios. El conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo. ¿Cómo es posible que el pecado se originase en un ambiente perfecto? ¿Se han llegado ustedes a preguntar eso? La gran controversia fue en el cielo y era un ambiente perfecto. Así que aquí nos dice que el ambiente, un lugar en especial, no está exento de el pecado. En otras palabras, el pecado no está dependiente a un lugar. A veces nosotros pensamos, si voy a la iglesia, allá voy a tener victoria sobre el pecado, pues porque la iglesia se habla de Dios. No, sí, la iglesia te va a facilitar obtener victoria sobre el pecado, la iglesia te va a dar instrucción, pero la iglesia en sí no te va a santificar. El que te va a dar la victoria es Cristo Jesús. Pero vayamos entonces, comencemos en Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y comienza diciendo, después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra,
y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que aquí vemos que hubo una gran batalla en el cielo. Y esta batalla fue entre dos partidos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? Miguel es Jesús. Así que aquí Jesús y toda la hueste angelical estaban luchando contra el dragón, que es el mismo diablo y Satanás. Ahora, aunque este versículo tiene una doble aplicación, nosotros comúnmente lo aplicamos a la rebelión que hubo en el cielo cuando Lucifer fue por primera vez expulsado del cielo, pero en realidad en el contexto, si nosotros leemos, esto tiene una aplicación más directa a la segunda caída de Lucifer, que ahorita la vamos a analizar, que fue cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo. Y solamente unas pequeñas razones por las cuales esto se aplica allí. Nos dice en el versículo 8, dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí nos dice que cuando Satanás fue expulsado en este versículo, ¿qué pasó? ¿Tuvo más el lugar en el cielo? No. Así que esta no debe ser la primera caída, la primera vez en que Lucifer fue expulsado, sino la segunda, porque la primera vez que él fue expulsado, él aún tenía entrada en el cielo. Ustedes van a decir, ¿cómo es eso? Si nosotros vamos al libro de Job, vayamos allá, libro de Job, capítulo 1, esto después de que Lucifer ya había pecado y había sido expulsado del cielo. El libro de Job, capítulo 1, vamos a leer versículo 2, versículo 6 y versículo 7 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí los hijos de Dios se está refiriendo a aquellos representantes de los mundos no caídos. Y el versículo 7 dijo, y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Así que Satanás ya había caído, pero aún tenía entrada al cielo después de su caída, ya después de que la raza humana había sido creada. ¿Por qué creen ustedes? Cuando Dios creó el planeta Tierra, Él creó a Adán y a Eva, y Adán le dio dominio sobre todo lo que había creado, sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre todo. En otras palabras, Adán se convirtió en el comandante de este mundo, ¿sí? Pero cuando Lucifer venció a Adán en el jardín del Edén, Lucifer llegó y tomó lo que le pertenecía a Adán, y él se hizo ya representante del mundo. Originalmente Adán era el representante de esta tierra. Si Adán no hubiera caído, él tendría que haber estado en este concilio celestial como representante del planeta Tierra. Pero por eso fue Lucifer quien subió, Satanás, porque el dominio había pasado de las manos de Adán a Satanás. Por eso Satanás, cuando tentó a Jesús, allí vamos a Lucas 4, mira lo que le dice Satanás, y Satanás no estaba mintiendo con estas palabras. Lucas capítulo 4, el libro de Lucas capítulo 4, versículo 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido, ¿qué? Entregada, y a quien quiero la doy. Así que aquí Satanás dijo, toda la gloria de los mundos, el reino, todo esto me ha sido entregado. Y era cierto. A Satanás le había sido entregado. ¿Cómo? ¿Quién se lo entregó? Adán se lo entregó cuando él transgredió. Así que Lucifer, aun cuando él cayó la primera vez, cuando fue expulsado del cielo, él aún tenía entrada al cielo. ¿Y cuántos fueron expulsados con él?
Nos dice que la tercera parte de los ángeles. Las estrellas dice ahí en Apocalipsis 12 que él arrastraba la tercera parte de las estrellas. Esas estrellas son ángeles. Lucifer es expulsado. Ahora, vamos nosotros a estudiar un poco en qué consistió la rebelión de Lucifer en el cielo. Y vayamos al libro de Isaías capítulo 14. Sé que esto para muchos es un resumen, pero yo quiero en este estudio de esta mañana, vamos a comenzar desde el principio de la gran controversia, pero yo quiero hacer un énfasis en el final, en el desenvolvimiento de la gran controversia. Pero para entender cómo la gran controversia va a terminar, necesitamos entender los inicios de la gran controversia. Vayamos entonces al libro de Isaías capítulo 14, comenzando con el versículo 12, nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh qué? Oh lucero, hijo de la mañana. En inglés le da el nombre de Lucifer. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Ahora, ¿qué es un lucero? Es una estrella, ¿cierto? Resplandeciente, la primera que se ve. El Lucifer, nos dice la Biblia que antes de llamarse Satanás, se llamaba Lucifer. Era un lucero. Ahora un lucero es resplandeciente. Ahorita cuando vayamos a Isaías, a Ezequiel 28, vamos a ver que las vestimentas de Satanás, de Lucifer, perdón, ¿cómo eran? Eran de 12 piedras preciosas. Ahora imagínate, él estaba en la gloria de Dios y la gloria de Dios reflejaba en todas esas piedras preciosas. Imagínate qué brillante era este ángel. Por eso se llamaba Lucifer. Ahora, vamos a entender en este estudio que Dios creó a Lucifer, pero Dios no creó a Satanás. ¿Se puede decir cómo? Lucifer se hizo Satanás cuando él pecó, pero antes de pecar él no era Satanás. Satanás significa acusador. Él se hizo Satanás cuando pecó, porque muchos dicen, oh, Dios creó Satanás. Y al decir así estamos diciendo Dios creó el mal y Dios creó el pecado. Pero Dios creó fue a Lucifer, un ángel perfecto, como vamos a ver, pero él mismo se corrompió. Y sigamos leyendo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías, ¿dónde? En tu corazón. ¿Dónde comenzó el pecado de Lucifer? En su corazón. ¿Dónde está el pecado de nosotros arraigado? En nuestro corazón. Dejen un dedo allí, en Isaías capítulo 14, vayamos a Jeremías 17. Jeremías capítulo 17. ¿Dónde está el pecado de nosotros? Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de ¿qué? De su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces, si el pecado está en el corazón, porque muchas veces nosotros para corregir el pecado, para corregir nuestras malas acciones, nosotros solamente tratamos de hacer cambios externos. Oh, si dejo de hacer esto, si dejo de hacer lo otro, si dejo de beber, si dejo de fumar, si dejo todas estas cosas está bien, pero muchas veces vemos que con el tiempo a veces vuelven y como que no tengo la victoria sobre ese deseo y caigo de nuevo en lo mismo. Es porque no estamos yendo a la raíz del asunto. Estamos simplemente cortando los frutos, pero no estamos sacando la raíz. El pecado de Lucifer se originó en el corazón. Y es así, y es allí donde se origina el pecado de cada uno de nosotros. Regresemos a Isaías 14. Tú que decías en tu corazón, versículo 13, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, esos son los ángeles de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era el problema de Lucifer? Quería ser como Dios. Ahora voy a volver a leer el versículo. En el hebreo siempre se coloca el sujeto de la oración, pero nosotros en español tenemos lo que es el sujeto expreso, el sujeto tácito. A veces nosotros no necesitamos colocar el sujeto y no sabemos que se está refiriendo a la persona. Pero voy a leerlo como lo lee el hebreo, como lo leería en inglés.
Y vamos a mirar qué palabra se repite. Comenzando con el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. ¿Qué palabra vemos ahí que se repite? Yo. Lucifer had an I problem. Lucifer tenía un problema del yo, de egoísmo. Yo. Ese es el problema de nosotros también hoy. Todos nosotros estamos concentrados en mí. Todas las cosas que queremos y que planeamos es con respecto a mí. Lucifer tenía ese problema. Quería ser semejante al Altísimo. Ahora, no quería ser semejante a Dios como Dios quiere que seamos a Él, en carácter, pero él quería tener la posición y el prestigio de Dios. Ahora, ¿dónde quería él en especial poner su trono? Quería despojar a Dios de su trono. ¿Y dónde nos dice la Biblia que queda el trono de Dios? A los lados del norte. A los lados del norte. ¿Qué queda a los lados del norte? Salmos 48, vayamos allí. Salmos 48. Salmo 48, versículo 2. Ahora, este punto que voy a enfatizar nos va a mostrar cuál fue el centro de la gran controversia en el cielo. Y esto es un punto importante y quiero que prestemos atención, porque vamos a ver que la controversia en el cielo se centró en algo, y es lo mismo que sucederá en estos últimos días. El punto principal de la gran controversia es algo, y vamos a ver qué era eso. Y eso tiene que ver en dónde estaba el trono de Dios y el fundamento del trono de Dios. Entonces Salmos 48:2 dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es que el monte de Sión, a los lados del ¿qué? Del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, ¿qué queda a los lados del norte? La ciudad del gran rey, el monte de Sión. Y sobre el monte de Sión, ¿qué estaba? ¿Qué está construido sobre el monte de Sión? El templo, el santuario, gracias. Y dentro del santuario, ¿qué queda? El lugar santísimo, que ahí donde estaría el trono de Dios. Así que él quería subir al mismo trono de Dios, al mismo santuario de Dios. Ahora, vamos a ver ahorita que él tenía ya un lugar prominente allí en el santuario de Dios. Pero él no estaba satisfecho con la posición que se le había dado. Él quería ser como Dios mismo. Ahora, ¿cuál es el fundamento del trono de Dios? Vayamos a Salmos 97. Salmo capítulo 97, versículo 2. Salmo 97, 2. Dice que Satanás quería derrocar a Dios de su trono. Quería quitarlo de su trono. Y para hacerlo, él atacó el fundamento del trono de Dios. ¿Cuál es el fundamento del trono de Dios? Dice: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces, ¿cuál es el cimiento del trono de Dios? Justicia y juicio. La siguiente pregunta que debemos hacernos es entonces, ¿qué es justicia? ¿Cierto? Para poder nosotros entender cuál es el cimiento del trono de Dios, necesitamos entender qué es justicia. Vayamos a Salmo 119, versículo 172. Y ahorita ustedes van a entender qué fue lo que Lucifer atacó exactamente en el gobierno y el trono de Dios, y cómo es que él quería derrocarlo, quitarlo de su trono. Salmo 119, versículo 172, nos dice la Escritura: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. Así que, ¿qué es justicia? Todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuál es el cimiento del trono de Dios? Los mandamientos. Entonces, ¿qué fue lo que Lucifer atacó? Los mandamientos. Así que, ¿cuál es el punto central de la gran controversia? Los mandamientos, la ley de Dios. ¿Cuál será el punto central de la controversia en los últimos días? Los mandamientos, la ley de Dios. Todos los 10.
incluyendo el cuarto. ¿El cuarto de qué habla? Del sábado. ¿Ok? Ahora vamos a probar este punto en el primer libro o la primera carta de Juan. Vayamos allí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el jardín del Edén. Desde el principio, aquí se está refiriendo no al principio de la tierra, sino del principio, allá en el cielo, cuando hubo la gran controversia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿el diablo peca desde cuándo? Desde el principio. ¿Qué es pecado? Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que si el diablo peca desde el principio, ¿qué significa entonces que había desde el principio? La ley, porque cuando no hay ley no hay pecado, pero hoy muchos dicen que la ley solo existe desde el Sinaí, solo cuando Dios se la dio a Moisés. Pero aquí nos dice que la ley existe desde el principio. Tuvo que haber existido una ley para que Satanás pudiera haber transgredido esa ley y por ende haber pecado. El diablo peca desde el principio. ¿Qué dijo Jesús acerca de Satanás? Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Y vamos a ver si estos son algunos de los mandamientos de la ley que él quebrantó. Juan 8, 44. Nos dice: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué mandamiento quebrantó Lucifer allí? Satanás. No matarás. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Así que, ¿qué sería la verdad de acuerdo a ese contexto? La ley de Dios, ¿cierto? Como no permaneció en la ley, en la verdad, entonces pecó, quebrantó. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué otro mandamiento vemos ahí quebrantado? No mentirás, no hablarás falso testimonio. Así que Satanás, al atacar la ley de Dios, ¿qué estaba haciendo él? Estaba atacando el mismo carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de la ley de Dios? Amor. Eso lo dice en Mateo 22, 34 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. ¿Cuál es el carácter de Dios? Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que Satanás atacó, al atacar la ley de Dios, estaba atacando el mismo carácter de Dios. Es por eso que ya no hubo más lugar para Lucifer en el cielo. Vamos a leer y aprender un poco más acerca de la posición que tenía Lucifer en el cielo y cómo fue creado. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y estamos usando nuestra Biblia profusamente en esta mañana. Ezequiel 28. Es mejor cuando las Sagradas Escrituras nos hablan, ¿cierto? Ezequiel 28, comenzando con el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ahora, el rey de Tiro aquí se está usando como un símbolo, como un tipo de Lucifer. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Entonces, tres características de Lucifer. ¿Cómo era él? Perfecto, sabio y hermoso. Lucifer era perfecto, era sabio y era hermoso. En Edén,
en el huerto de Dios estuviste. ¿A dónde lo puso Dios cuando recién lo creó? En Edén. Y esto es vamos a ver una similitud entre Adán y Lucifer, porque ¿de dónde fue puesto Adán cuando fue creado? En Edén. ¿De dónde fue expulsado Lucifer cuando pecó? Del cielo, en específico del Edén. ¿De dónde fue expulsado Adán cuando pecó? Del Edén. Eso es un detalle bien interesante que vemos aquí en la Escritura. Dice en el Edén, de hecho, el verdadero jardín del Edén, el original, se encuentra en el cielo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí leemos la lista, pero vamos a saltar eso. Versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Esa expresión, las piedras de fuego, también se refiere a ángeles. Pero entonces, ¿quién era Lucifer o quién es Lucifer? Un querubín. ¿Qué es un querubín? Un ángel. Y este es un tipo de querubín diferente. Es un querubín protector. ¿Sí? Dios tiene como, en el cielo, hay como una especie de, ¿cómo les explico? Si Dios tiene unos rangos, hay diferentes rangos de ángeles. Nosotros tenemos querubines. ¿Cuántas alas tienen los querubines? 4. Nosotros tenemos serafines, tienen 6. Y nosotros tenemos ángeles, tienen 2. Y está el arcángel, que son los Cristo Jesús, ¿sí? Los arcángeles. Los que están más cerca, el círculo más cercano, por así decir, de protección, los de bodyguards, por así decirlo, los guardaespaldas, son los querubines, son los que están más cercanos. Luego están los serafines, luego están los ángeles. Pero de los querubines hay unos que son especiales y son los querubines cubridores o los querubines protectores. ¿Qué posición con relación a Dios tienen los querubines protectores? Vayamos a Salmo 80, versículo 1. Salmo 80, versículo 1. Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre quienes, querubines resplandece. Ese pastor de Israel ahí se está refiriendo a Dios. ¿Y en medio de quién está él? Entre querubines. Así que los querubines son los que están al lado de quién? De Dios, estos querubines protectores. Ahora le damos una referencia más, Salmo 99.1. Salmo 99.1. El mismo concepto nos dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines o entre los querubines, se conmoverá la tierra. Saben que en el santuario, en el lugar santísimo, hay algo que se llama el arca del testimonio. Y sobre esa arca hay algo que se llama el propiciatorio, la tapa de esa arca. Y en el propiciatorio hay, ¿qué hay ahí grabado? 2 querubines y están con sus alas extendidas y están mirando hacia abajo con reverencia. Lucifer ocupaba esa posición. De todos los ángeles y seres celestiales, él era el que más estaba cerca a Dios, el que más conocía su carácter, el que más recibía la gloria de Dios. ¿Por qué cree que se ha convertido en el enemigo más acérrimo de Dios? El que mejor conoce a Dios en este universo es Lucifer. Pero él no estuvo satisfecho con la posición, sino que quiso ser más a Dios. Ahora, si regresamos a Ezequiel 28, versículo 14, Ezequiel 28, versículo 14, nos dice que él era un querubín. Ahora, aquí en el hebreo está el artículo definido el querubín. En Ezequiel 28:14 dice que Lucifer era el querubín protector. Nos dice, thou Lucifer the
covering cherub, así dice en inglés, el querubín protector. Ahora, ese artículo, el, es importante que lo analicemos ahí. Hay una diferencia entre el querubín y una diferencia entre un querubín. El artículo definitivo, él, denota que él era el único querubín protector. ¿Sí me están siguiendo? Dice que tú, Lucifer, el querubín protector. Así que él era el único querubín protector. Pero después de que Lucifer cayó, se necesitó de 2 ángeles o 2 querubines para tomar su posición. Y uno de ellos, nosotros sabemos, es Gabriel. Gabriel fue quien tomó su posición después de que él cayó. Satanás se revela en el cielo, no hay lugar más para él. Después del cielo, ¿dónde entonces se traslada la gran controversia? Aquí a la tierra, ¿sí? Lucifer viene, de hecho no tenemos todos los detalles para mostrarlo, pero Lucifer también intentó engañar a otros mundos, los otros mundos que Dios había creado, pero no hubo allá cabida para él. Así que él cayó en esta tierra, cae a esta tierra, y Dios lo confina a un lugar en esta tierra. ¿Cuál era ese lugar? El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Lucifer no tenía, Satanás, ya después de haber pecado, ya Satanás, él no tenía libertad de estar en este planeta Tierra cuando recién Dios lo creó. Él solo, Dios lo restringió a ese árbol. Por eso que les dijo, no acerquen a ese árbol ni coman el fruto. Dios quería proteger a Adán y Eva de que se acercaran a Lucifer. Ustedes pueden leerlo eso en los 2 primeros, en el 2º capítulo, creo, de Patriarcas y Profetas. Pueden leer todos esos detalles. Dios no quería que Adán y Eva se expusieran. Y saben, si ellos hubieran resistido la prueba, si hubieran obedecido a Dios, Lucifer, Satanás, finalmente tendría que ser expulsado de la tierra y este mundo no hubiera caído en pecado. Y Dios hubiera probado que Él era justo, que sus criaturas pueden servir y guardar su ley no por fuerza, sino por amor, y el carácter de Dios hace rato hubiera sido vindicado. De hecho, por eso fue que Dios no destruyó a Lucifer en el cielo. Muchos quizá puedan pensar, bueno, Dios sí sabía que todo este mal iba a venir como resultado del pecado, pues Dios simplemente, Él hubiera evitado todo esto, hubiera destruido a Lucifer. ¿Pero ustedes creen que eso hubiera resuelto el problema? ¿Qué hubiera pasado donde Dios hubiera hecho eso? Hubieran quedado dudas en la mente de los ángeles, porque los ángeles aún no habían visto, no leían el corazón de Lucifer. Dios sí sabía, pero los ángeles no pueden leer el corazón. Es como si, por ejemplo, imagínense usted trabaja en alguna empresa y hay alguien, digamos uno de los trabajadores está hablando muchas cosas malas del jefe de la empresa. No, miren, ese jefe es injusto, ese jefe no nos da el salario que nos merecemos, ese jefe no merece estar en esa posición. Mire, si ustedes me nombran a mí como jefe de la empresa, yo haría algo mejor. Pero imagínense, sigue así, algunas personas comienzan a escucharlo, pero imagínense que, digamos, algún día el jefe se da cuenta de lo que está diciendo ese trabajador y luego al otro día ese trabajador amanece muerto, esa persona que estaba haciendo esas falsas acusaciones. ¿Qué hubiera quedado en la mente de las personas que escucharon? Uy, quizá lo que él decía era verdad y a ese jefe le dio miedo y se deshizo de él para quitar el problema y nadie lo quitara de su posición. No hubiera resuelto el problema y se hubiera levantado más y más rebelión en el cielo. Así que Dios tuvo que permitir que el carácter de Lucifer, del carácter de Satanás, se saliera a la luz para que los ángeles pudieran entender y los seres no caídos del carácter de Lucifer y que también todos se dieran cuenta de que Dios sí es justo, de que su ley es justa, de que su ley se puede guardar. Ahora, Cristo vino. Bueno, perdón, antes de mencionar eso, cuando entró el pecado, ¿qué entró junto con el pecado? La muerte. Vamos a Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Así que una de las consecuencias del pecado es muchas veces nosotros cuando alguien muere, ¿a quién es que el primero que le atribuimos esa muerte? A Dios. Oh, Dios es el culpable. Pero, ¿saben? No culpen a Dios por eso. El verdadero culpable de todo esto es ¿quién? Satanás y el pecado. Satanás es el originador del pecado. Ahora, ¿quién es el causante de la enfermedad? ¿Por qué entró la enfermedad? Vayamos a Lucas 13, 16. A veces decimos, oh, Dios me envió esta enfermedad. Él sabe por qué me la envió. Dios no envía enfermedad. Dios permite que Satanás nos hiera, pero Él tiene un propósito, más Él no la envía. Lucas 13, 16. Mira lo que dice. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en el día de sábado. Aquí estaba hablando de una persona que estaba enferma. ¿Y quién era que la había enfermado? Satanás. Lo leemos también en Job. No vamos a ir allí. Job 2:7. El que le trajo la enfermedad a Job, ¿quién fue? Satanás. Así que Dios, cuando el pecado entró a la tierra, entró la muerte y la enfermedad. Cristo tuvo que venir para solucionar y recuperar lo que Adán había perdido. De hecho, por eso Jesús se le llama el segundo Adán. Cristo vino a recuperar y a salvar aquello que se había perdido. Y por eso leemos en este versículo tan común que todos sabemos, y volvámoslo a leer, Juan 3, 16 y 17. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo para salvar a una raza humana que estaba bajo la condenación del pecado. No había solución para nosotros. Si no fuera sido por Cristo Jesús que vino, murió en la cruz por nuestros pecados, no hubiera esperanza para nosotros. Ahora, la muerte de Cristo en la cruz, muchos dicen que eliminó la ley, pero en realidad lo que hizo fue que afirmó la ley. ¿Qué demanda la ley del pecador? Muerte. Si Cristo hubiera quitado la ley con su muerte, entonces hubiera eliminado también la consecuencia de la transgresión de la ley, que es la muerte, y entonces Él no tendría que haber muerto. ¿Sí me hago entender? Pero al Él morir, la demanda del pecado, lo que la ley demandaba tenía que suplirse, y la ley demandaba muerte al pecador. La ley demandaba muerte a la raza humana. Dios dijo, del día que comieres de ese árbol ciertamente moriréis. Y aquí se refiere a la segunda muerte, la muerte eterna. La ley demanda muerte, pero debido a que las condiciones en que el hombre pecó fueron diferentes a las condiciones en que Lucifer pecó. Porque Lucifer sí tenía un conocimiento de Dios, el hombre no tenía un conocimiento completo. Y esa es una de las acusaciones que Satanás le hace a Dios. Dice, mira, si tú a ellos les estás dando oportunidad, tienes que darme una oportunidad ahora a mí. Esa es otra de las acusaciones que Satanás está lanzando. Pero Dios, por amor al hombre, envió a su Hijo para que tomara el lugar de nosotros y que Él, inocente, muriera por el pecador. Oh, esto es amor inefable. Amor bendito de Dios, que vino y morir por mi pecador y por ti, para rescatarnos de la condenación de la ley. Por eso Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que una de las cosas o las razones para la cual Cristo vino fue ¿para qué? Para destruir al diablo y las obras del diablo, el pecado, pero también para otra cosa, versículo 15,
y librar ¿a quiénes? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o a esclavitud. Oh, mis hermanos, si alguien aquí en este momento se siente que aún es esclavo de algún vicio, de algún pecado, sea externo, sea interno, que nadie más conozca sino solo Dios, yo tengo buenas nuevas para ti. Cristo vino y Él ya ha ganado la victoria por ti. Él ha venido a librarte de cualquier pecado que te esté asediando. Oh, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en su nombre. Hay poder en la cruz de Cristo. Cristo vino a redimirnos de la condenación de la ley. Ahora, para entrar en nuestro último punto, quiero hacer la siguiente pregunta de análisis. Ahora, si Cristo vino para destruir al diablo y sus obras, la siguiente pregunta es: ¿por qué no destruyó Dios al diablo cuando Cristo murió en la cruz? Ya había vindicado la ley, ¿cierto? ¿Hubo una vindicación en la cruz, sí o no? Sí hubo una vindicación. ¿Pudieron ver los ángeles con más claridad el carácter de Satanás? Claro que sí, que lo llevó incluso a matar al Hijo de Dios. Pero ¿por qué aún se le dio tiempo a Satanás? ¿Por qué aún Satanás aún sigue vivo? ¿Qué aspecto de la gran controversia falta aún por clarificar? Vayamos ahí a Apocalipsis 12 y vamos a entender algo bien interesante. Y es aquí donde entramos nosotros, en especial nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Satanás es expulsado, y yo ya les mencioné que la expulsión que hablamos aquí en Apocalipsis 12 no es esa cuando él por primera vez fue expulsado, sino cuando fue expulsado definitivamente en el cielo. Ustedes pueden leer eso no recuerdo el título del capítulo, pero es en el deseado de todas las gentes, cuando él resucita, la ascensión de Jesús. Ahí pueden leer esto, cómo Satanás, cuando Jesús estaba por resucitar, convocó a todas las legiones de ángeles, a sus generales más poderosos, y rodearon la tumba. Y no quería que Jesús resucitara, pero cuando Jesús resucitó, descendió a Gabriel y toda la hueste angelical y hubo una guerra. Esa es la guerra que se está hablando aquí en Apocalipsis 12. Y en esa guerra Satanás fue vencido, y Cristo asciende al cielo y los ángeles le dan la bienvenida, como se lee en Salmo 24. ¿Quién es? Abrid, oh puertas eternas, y dadle entrará el Rey de Gloria. Muchas gracias. ¿Quién es este Rey de Gloria? Unos ángeles decían en un lado y los otros respondían: Jehová el poderoso, fuerte en batalla. ¿Por qué creen que le dice Jehová fuerte en batalla? Porque recién había estado en batalla y había vencido, había expulsado a Satanás. Así que Satanás es expulsado completamente, Cristo asciende al cielo, pero vamos a ver cuando Satanás es expulsado, ¿a dónde? ¿Qué es lo que iba a pasar con el resto del tiempo que él iba a estar acá en la tierra? Vayamos a Apocalipsis 12:12. Esto es lo que se pronuncia en el cielo cuando él es expulsado y cuando Cristo asciende. Dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás ha descendido con gran ira. Y esa ira en especial, ¿contra quién se ha manifestado? Versículo 17. Hay algo que despierta la ira de Satanás como ninguna otra cosa. El versículo 17 nos dice: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el residuo, el remanente de la descendencia de ella. O sea que esta mujer va a tener un remanente, y nosotros los que estuvieron en la campaña del pastor Bor, él nos explicó cuál es ese remanente, la última fase de la iglesia, de la mujer. ¿Sí? ¿Cuál es esa característica? ¿Cómo identificamos cuál es el remanente? Los que guardan los 9 mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué despierta la ira del dragón? Que hay un grupo
que está guardando los mandamientos de Dios. ¿Y sabe por qué él se aira? Porque sus acusaciones es, no se puede guardar la ley. ¿Cuál fue el punto de controversia en el cielo? La ley de Dios. Recuerda que ya lo probamos. Y él aún está diciéndole a Dios, ok, Cristo, porque Cristo era Dios, él sí pudo guardar la ley. Ah, pero acá hay un pueblo, mira, acá hay un pueblo aún que continuamente transgrede tu ley. Así que aún faltaba una última manifestación de Dios. Él ya vindicó su carácter en Cristo, ya negó algunas de las acusaciones de Satanás, pero aún falta que niegue la última acusación. Y es la posibilidad de que su ley pueda guardarse completamente por una raza caída después de 6,000 años de pecado, y de hecho la raza más débil que jamás haya existido sobre el planeta Tierra. La raza más enferma somos nosotros, la generación más enferma, la generación más débil, la generación que ha vivido en el mayor profundidad del pecado, la generación que tiene las mayores distracciones para los jóvenes, la generación donde es más difícil ser cristiano. En esa generación, en nosotros, Cristo quiere vindicar su ley y quiere mostrar un grupo. Esta vez no quiere mostrar individuos como Pablo, como Daniel. Sabe que de la Biblia son contados, aunque todos reflejaron la imagen de Dios y obedecieron y serán salvos, habrán muchos que van a ser salvos. Solo hay unos contados en la Biblia que tuvieron la experiencia que Dios quiere que la última generación tenga. Y la Biblia no lo dice, también el espíritu de profecía, que fueron José, Daniel, Juan, Pablo, Enoc. Estos dice que reflejaron el carácter de Dios completamente. La forma en que ellos reflejaron el carácter de Dios no es proporcional a la forma en como el ladrón en la cruz reflejó el carácter de Dios, que quizá no tuvo el tiempo que ellos tuvieron para reflejarlo. Así que hay categorías, hay criterios que Dios tiene para cada generación, pero para la última, Él quiere que, debido a que es la generación que más ha recibido luz, Él espera algo más de la última generación, y Él espera no esta vez individuos, no un Pablo, no un Daniel, sino toda una generación para probar frente al universo de que su ley puede guardarse. Y ese es el tiempo, mis hermanos, esa es la razón por la cual nosotros existimos. Dios ha levantado la Iglesia Adventista del Séptimo Día con dos propósitos. Y los que estuvieron conmigo en el seminario que tuvimos, la identidad del adventista, pueden recordar cuáles fueron esos dos propósitos, cuáles son las dos misiones principales de nosotros como iglesia. Predicar el Evangelio es una, y la otra es vindicar el carácter de Dios. Nosotros hemos hecho énfasis en la segunda, la predicación del Evangelio. En la otra también hacemos énfasis, pero a veces queremos ir a la segunda sin cumplir con la primera. Pero cuando nosotros queremos predicar el Evangelio de Dios, queremos esparcir la luz de Cristo, pero si fallamos en la primera es como si nosotros estuviéramos poniendo el carro antes del caballo y no vamos aún a ninguna parte. ¿Por qué tanto evangelismo que hacemos? ¿Por qué la iglesia está haciendo la obra? Pero aún que falta, ¿por qué Cristo no viene? Porque aún falta la manifestación de Cristo en su iglesia. La creación y todo el universo está esperando algo de esta última generación. Y vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ya vamos cerrando. Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que espera toda la creación? ¿Qué es lo que está esperando todo el universo? La manifestación de los hijos de Dios. Dios quiere justificarse en nosotros. De hecho, en Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será. Si ustedes buscan en el hebreo y ven en la margen, en realidad esa palabra dice el santuario será justificado. Eso es lo que significa. Y la justificación de Cristo se hace a través del juicio.
Dios justificará su carácter a través del juicio. En este momento, en el juicio investigador que se está llevando a cabo en el cielo, Dios está justificando su carácter. Y el juicio en este momento se está haciendo sobre los muertos. Y pronto comenzará el juicio sobre los vivos. Y quiera Dios que cuando comience sobre nosotros, nosotros podamos ser hallados, no faltos, sino hallados verdaderos a la palabra de Dios. Hay una gran controversia que cada día tenemos que luchar. Y Pablo nos dice en Efesios 6, ¿cómo debemos nosotros en el momento presente luchar contra el enemigo? ¿Cómo debemos pelear este gran conflicto entre el bien y el mal? Efesios 6, versículo 10 en adelante. Nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué debemos tener, mis hermanos, para luchar? La armadura de Dios para resistir al enemigo. ¿Y cuál es esa armadura? Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de ¿qué? La salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando algunas veces, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oh, mis hermanos, necesitamos oración, necesitamos estudio de la palabra, necesitamos estar predicando el Evangelio, necesitamos la fe, necesitamos a Cristo para ganar esta gran controversia. Y yo quiero cerrar a esta hora con un llamado. Ya hemos visto que esta gran controversia, hay solo dos partidos, hay solo dos grupos. Aquellos que sigan al Cordero por donde quiera que va, o aquellos que estén siguiendo a Satanás. Solo van a haber dos grupos. ¿En qué grupo vas a estar tú, mi querido hermano? Mi querido amigo que nos visita en esta mañana. Quizá algunos en esta hora no han tomado aún una decisión por Cristo y se han dado cuenta que estamos viviendo en un conflicto cósmico, un conflicto entre el bien y el mal, pero que aún no han tomado una decisión por Cristo y quieren estar al lado de Cristo. El primer paso para ser parte del ejército de Cristo es unirse a su iglesia. Es hacerlo a través del bautismo. Por eso Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Pedro dijo, después de dar un sermón poderosísimo, que trajo convicción a los corazones de aquellos que lo escuchaban, Pedro les hace el siguiente llamado, Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Oh, algunas personas que aquí están, que ya han tomado una decisión para el bautismo. Y dentro de 8 días yo los animo a que vengan, vamos a tener una fiesta hermosa. Van a haber algunas almas que estarán entregando su vida a Cristo a través del bautismo. Y yo quisiera de nuevo a esas personas que están aquí, que han tomado esa decisión, que se coloquen en pie. Aquellos que han decidido en estos últimos días estar, gloria a Dios, estar de parte del ejército de Cristo, permanecer fieles a Él y decir: yo quiero llevar conmigo la verdad. Yo quiero vindicar el carácter de Dios.
Y las personas que tú ves, no todos están aquí. Ellos han tomado esa decisión y quisiera yo hacer el llamado para aquellos otros que aún no han tomado una decisión de entrar en las líneas de Jesucristo, en el ejército de Dios, o que lo consideran o que desearían tomar esa decisión. Me gustaría que se pusieran en pie, que quizá aún no todas las cosas en tu vida estén arregladas, pero tú digas, yo quiero considerar esa decisión, quiero entregar mi vida a Cristo a través del bautismo, quiero sellar, y sé que aún me es difícil, sé que hay algunas cosas que me dificultan, pero quiero hacerlo y quiero que oren por mí. Quiero invitarlos a que se coloquen en pie. ¿Alguien más? Gloria a Dios, Dios te bendiga. Gloria a Dios, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que por 99 que no tienen arrepentimiento. ¿Hay alguien más? Quizá el Espíritu Santo sé que está hablando en tu corazón. Hemos leído que estos son intereses eternos. Esto tiene que ver con nuestra vida eterna. Esto tiene que ver con la salvación mía, la de mi familia. Sea que tú, aunque tu familia aún no haya tomado la decisión, tú puedes ser el primero y detrás de ti vendrá tu familia. ¿Quién más? ¿Quién más a esta hora? ¿Quién más a esta hora le dice al Señor, aunque no estoy seguro cuándo, pero quiero considerar esa decisión del bautismo? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que esté considerando esa decisión? La Biblia nos dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy el Espíritu Santo te está haciendo un llamado y Dios quiere salvarte. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Yo quisiera que las personas que se han puesto de pie pasen acá adelante y quiero tener una oración por ellos. Y mientras ellos van pasando, si alguna otra persona quiere pasar, o alguna persona que se ha alejado de la iglesia, pero quiere de nuevo reanudar sus votos con el Señor. Quiero también invitar a ellos que por un tiempo estuvieron fuera de la iglesia, pero quieren reanudar sus votos. Quiero que pasen aquí adelante también. Quiero que pasen, gloria a Dios, Dios te bendiga. Yo sé que hay algunos más en la banca y quiero tener una oración por estas personas que han pasado al frente y con eso cerramos. Los que puedan se arrodillan conmigo para orar. Vamos a orar por estas almas tan preciosas que han pasado aquí al frente y sé que el Señor los mantendrá firmes. Arrodillarnos. Querido Padre Celestial, nos regocijamos por la respuesta, Señor, a tu mensaje, porque he aquí unas almas están aquí delante tuyo. Quieren estar de parte de este remanente que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Oh Señor, estamos viviendo en unos tiempos difíciles, en donde cualquier decisión que tomemos definirá nuestro destino, si es para salvación o si es para perdición. Bendice estas preciosas almas, Señor, que han tomado ya una decisión y que la están considerando. Y sé que aún en la audiencia, Señor, hay algunos que también lo han considerado, Padre, pero no han pasado. Pido también por ellos, Señor. Y pido por toda la iglesia en general que tú nos ayudes a mantenernos firmes en estos días peligrosos. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Pido por los hijos de aquellos padres que se han alejado de tu iglesia, que tú los traigas de vuelta, Padre. Pido por aquellos que estén enfermos, que han sido azotados por el enemigo en la enfermedad, que tú los sanes, que tu poder sea glorificado en ellos. Oh, bendícenos, Señor, y perdónanos las veces que te hemos ofendido. Y quédate con nosotros el resto de este día, Padre. Y todas estas cosas las pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.